Bienvenidos a Utilitas, el valor de la escucha. Gestión de conflictos. Estamos rodeados de conflictos. Algunos son internos y nos pertenecen a nosotros mismos. Forman parte de nuestra manera de ver la vida, de mirar al exterior y percibir a los demás. Otros son externos. Tienen que ver con la relación que tenemos con aquellos que nos rodean, con los entornos en los que nos solemos mover. Ambos tipos pueden resultar difíciles de sostener en función de multitud de variables. Desde aquí te ofrecemos una mirada hacia los conflictos para que puedas empezar a mirarlos desde otro prisma que te ayude a sostenerlos y gestionarlos. ¿Qué es un conflicto? La definición literal nos dice combate, lucha, pelea, usado también en sentido figurado, enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, problema, cuestión, materia de discusión, conflicto de competencia, de jurisdicción. ¿Qué nos dice la definición psicológica? Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Y el conflicto colectivo nos dice, en las relaciones laborales, conflicto que enfrenta a los trabajadores a través de sus representantes con los empresarios. Afecta a una empresa o a un sector económico y su resolución tiene efectos generales. ¿Qué supone vivir un conflicto? El conflicto es algo que vamos a querer gestionar o resolver, porque habitualmente a las personas no nos gusta estar enfrentados con nuestro entorno. El conflicto es una situación en la que gastamos mucha energía, porque no nos deja estar en paz con nosotros mismos y en muchas ocasiones tampoco deja que haya paz a nuestro alrededor. Podemos ver el conflicto desde sus aspectos más negativos. Es molesto, me hace enfadar. Y también podemos verlo desde su aspecto más positivo, como una oportunidad para cambiar la situación conflictiva, para cambiar mi mirada hacia la otra persona, para cambiar mi relación con la otra persona o para cambiar el entorno en el que ocurre el conflicto. Además, el conflicto tiene consecuencias cuantificables, económicas y físicas, y también no cuantificables, emocionales y sociales. Para poder entender el conflicto, debemos entrenar una nueva mirada. La mirada amorosa hacia quien tengo enfrente. La mirada de respeto hacia el otro. La mirada de lo que ocurre en el entorno cuando entramos en conflicto. La percepción de lo que me ocurre a mí cuando entro en conflicto. Y el aprendizaje posterior sobre mí, sobre el otro, sobre nuestra relación y sobre el tema del conflicto. Intensidad del conflicto. Según la pirámide de Maslow, el conflicto es más intenso cuanto más afecte a las necesidades de la parte baja de la pirámide, porque afecta a necesidades fisiológicas, que son aquellas necesarias para la supervivencia. A medida que subimos por esa pirámide, baja la intensidad del conflicto, puesto que nos afecta en ámbitos menos sensibles, llegando a la punta, donde el conflicto representa una apertura de mirada al otro y su problema, un aprendizaje sobre mí y en relación al conflicto. ¿Y cuál es la trayectoria del conflicto? La trayectoria del conflicto se puede prever en función de las tensiones que se estén generando en ese momento. Si crecen las tensiones entre las partes del conflicto, se hace difícil prever qué ocurrirá. En este caso, el conflicto incluso será difícil de gestionar y como mucho podremos contenerlo, es decir, evitar que siga escalando, que siga haciéndose grande. Llegados a este punto, además de contener, la mejor opción será rebajar la tensión, para así reconducir a las partes a un lugar más calmado donde puedan estar más disponibles para escuchar. En un conflicto al otro hay que concederle al menos un 2% de razón siempre.
Comunicación. Cada uno de nosotros tenemos 3 discursos que disponemos en cada conversación. El primero, el discurso público, es decir, lo que explicitamos hacia el exterior. El segundo, el discurso privado, es decir, lo que no explicitamos y reservamos dentro de nosotros. Y el tercero, el discurso oculto, es decir, lo que no explicitamos porque ni siquiera somos conscientes de que existe, ni lo conocemos. Entonces, ¿cómo pensamos que nos comunicamos? Pensamos que nuestra parte de discurso público es la mayor, que aquello que pensamos lo decimos, aunque lo hayamos elaborado antes de explicitarlo. Y también pensamos que lo que nos dice nuestro interlocutor es todo lo que hay, que es transparente con nosotros. ¿Cómo nos comunicamos realmente? La realidad es que cada uno de nosotros posee más discurso privado y oculto que público. Solemos guardar mucho discurso privado, aquel que quizá nos ayuda a elaborar lo que decimos o que no explicitamos por temor a la reacción de nuestro interlocutor. Aunque lo más notorio es que nuestro discurso oculto es mucho más grande de lo que pensamos, mucho más que lo que escondemos u ocultamos. Tiene que ver con partes intrínsecas que no queremos mostrar o que no sabemos que existen. Pueden estar mostradas en la conversación mediante lenguaje no verbal, mediante sesgos o incoherencias en nuestro diálogo público. En ocasiones, nuestro interlocutor es más consciente de este discurso oculto que nosotros mismos. En la imagen veis que parte de la conversación está teniendo lugar entre las zonas privadas y las zonas ocultas. Entonces, ¿qué hacemos con el diálogo interno? El diálogo interno ocurre con independencia de nuestra voluntad. Aunque intentemos alejarlo, es imposible. Podemos ser más o menos conscientes de él, discurso privado o discurso oculto, pero ocurre simultáneamente en cada conversación que tenemos. Podemos expresarlo tal cual llega. Esto supone un alivio inmediato, pero no es objetivo. Es nuestra percepción, con lo cual soltarla así sin filtro puede estropear un espacio de conversación, puede generar un conflicto o incluso nuestro interlocutor puede vivirlo como una agresión. Si quisiéramos hacerlo, hay que darse un permiso mutuo. Habitualmente esta honestidad expresada en forma literal es improductiva y antisocial. Dificulta la resolución de los problemas, las relaciones humanas y contradice el principio del respeto por el otro. Podemos tragárnoslo. Es algo muy habitual y se confunde a veces con ser amable o cortés. Esta costumbre de tragar sin gestionar nuestro diálogo interno puede derivar en problemas psicológicos y físicos. Además, acabaremos sintiéndonos unos hipócritas, es decir, decimos una cosa y pensamos otra. La sinceridad es una condición para que los vínculos sociales sean auténticos y genuinos. Y por último, podemos procesarlo. Al tomar conciencia de los pensamientos y sentimientos que hay bajo la superficie de la conversación hablada, podemos identificar qué es lo importante y por qué es difícil expresarlo. Desde ahí podremos crear nuevas formas de interactuar que sean más efectivas. La intención de la conversación es lo importante. Thomas Kilmann. El método Thomas Kilmann es un método de gestión de conflicto desarrollado en 1974 por Kenneth Thomas y Ralph Kilmann. Este instrumento evalúa la conducta de las personas en situaciones de conflicto, es decir, situaciones en las que los intereses de cada una de ellas parecen ser incompatibles. En las situaciones de conflicto podemos describir la conducta de la persona según 2 dimensiones. La primera, la asertividad, o la medida en que la persona intenta satisfacer sus propios intereses. Y la segunda, la cooperación, o la medida en que la persona intenta satisfacer los intereses del otro. Estas 2 dimensiones básicas de la conducta se utilizan para definir 5 estilos en los que nos disponemos para resolver los conflictos, y que son competitivo, colaborativo, comprometido, evasivo y complaciente.
Esta herramienta nos ayuda a entender cuál es nuestra tendencia principal a la hora de afrontar y resolver un conflicto. Todos podemos usar los 5 estilos, nadie se caracteriza por utilizar exclusivamente uno. Sin embargo, la mayoría de las personas utilizamos más unas maneras que otras y por lo tanto tendemos a depender más de estas. Incluso ocurre que en función de los espacios en los que surgen los conflictos, nuestra manera de afrontarlos se torna diferente. No hay respuestas buenas ni malas. Los 5 estilos son útiles en algunas situaciones, ya que cada uno de ellos representa un conjunto de habilidades sociales útiles. La eficacia de cada estilo dependerá de la situación específica y de la habilidad con la que se utiliza cada manera. Lo interesante de conocer nuestro estilo de resolución de conflictos es poder explorar otras maneras de afrontarlos, así como ampliar nuestra mirada sobre el conflicto para poder trabajar desde ahí. Los estilos de afrontar el conflicto que una persona puede desplegar son el resultado tanto de sus predisposiciones personales como de los requisitos de la situación en la que se encuentra. Estilo competitivo. Objetivo: ganar a toda costa y hacer valer la posición de uno mismo. El estilo competitivo es asertivo y no cooperativo. Está orientado hacia el poder. La persona procura satisfacer sus propios intereses a expensas de los del otro, empleando cualquier medio que le parezca apropiado para que su postura gane. Competir puede significar defender los derechos propios, defender una postura que se cree correcta o simplemente tratar de ganar. ¿Pero cuándo resulta efectivo? Cuando es vital una acción rápida y decidida, por ejemplo, en una emergencia. Cuando se necesita llevar a cabo medidas impopulares sobre materias importantes, como reducción de costos, imposición de medidas disciplinarias o reglas impopulares. Cuando es necesario la toma de decisiones sobre materias vitales para el buen desarrollo de los procesos en la organización. Y para protegerse de las personas que se aprovechan del comportamiento no competitivo. Unas preguntas para profundizar. ¿Estás rodeado de personas complacientes? Si es así, tal vez ellas hayan aprendido que es poco inteligente estar en desacuerdo contigo. O quizá han abandonado sus esfuerzos por tratar de influir sobre ti. Esto puede derivar en que te excluyan de las conversaciones y que acabes perdiendo información que podría ser útil. ¿Temen tus subordinados admitir dudas delante de ti? En ambientes competitivos se suele pelear para obtener influencia y respeto, lo que implica mostrar mayor seguridad y confianza de la que uno realmente siente. El resultado es que las personas se sienten menos dispuestas a pedir ayuda y opiniones de los demás. Esto puede derivar en que se vuelve más difícil aprender. ¿Te sientes habitualmente impotente frente a algunas situaciones? Puede ser porque no eres consciente del poder que tienes, o quizá te sientes incómodo al usarlo. Esto puede perjudicar tu eficiencia, ya que estás restringiendo tu poder para influir en tu entorno. ¿Es difícil para ti tomar una posición firme y decidida, aunque reconozcas la necesidad de hacerlo? A veces, tener en cuenta en demasía a los demás, sus sentimientos, sus preocupaciones, puede bloquear el poder que tenemos sobre las situaciones y nos lleva a postergar decisiones que a la larga aumentan el sufrimiento o el resentimiento de los otros. Estilo complaciente. El objetivo: ceder para no hacer daño al otro. El estilo complaciente es cooperativo y no asertivo. La persona deja de lado sus propios intereses para satisfacer los del otro. En este estilo hay un elemento de autosacrificio. Puedes ser generoso, altruista, obedecer las órdenes de la persona cuando preferirías no hacerlo, o someterte al punto de vista ajeno. Muchas veces esta cesión para no dañar se hace por lealtad, por obediencia, por aprecio o por conservación de la relación. ¿Pero cuándo resulta efectivo?
Cuando la persona se da cuenta de que está equivocada y así permite que se escuche una mejor propuesta, aprende de otros y se muestra más razonable. Cuando la situación es mucho más importante para el otro que para uno mismo. De esta manera, satisfacemos las necesidades de los demás y, como un gesto de buena voluntad, ayudamos manteniendo una relación de colaboración. Para juntar puntos a favor contra una postura que a futuro pueda desembocar en problemas importantes. Cuando una competitividad continuada pueda dañar nuestra posición. Cuando estamos en una situación descontrolada y perdiendo. O cuando es especialmente importante mantener la armonía y evitar la confrontación. Y también para ayudar en el desarrollo de los subordinados, permitiéndoles experimentar y aprender de sus propios errores. Algunas preguntas para profundizar. ¿Sientes que tus ideas no obtienen la atención que merecen? Ceder mucho a las ideas e intereses de los demás puede restarte eficiencia y conocimiento y puede privar a la organización de tus capacidades y habilidades. ¿La disciplina es un valor importante que tienes en cuenta? Aunque la disciplina per se puede ser de escaso valor, habitualmente hay reglas, procedimientos y tareas cuyo seguimiento y ejecución son cruciales para cada persona y para la organización. ¿Te es difícil establecer un clima de buena voluntad con los demás? Ser conciliador en problemas menores que son importantes para otros es un gesto de buena voluntad que ayudará a un futuro. Y otras preguntas. ¿Eres considerado por los demás como poco razonable? ¿Te cuesta admitir tus equivocaciones o errores? ¿Reconoces excepciones legítimas a las reglas? ¿Sabes cuándo darte por vencido? Estilo evasivo. Objetivo: no afrontar el conflicto, esquivarlo de la manera que sea. El estilo evasivo es no asertivo y no cooperativo. La persona no persigue sus intereses ni los del otro. No habla del conflicto. Evitar puede significar poner a un lado diplomáticamente un asunto o aplazarlo, pero también puede suponer apartarse de una situación que sentimos como amenazadora. Nos cuesta afrontar el conflicto y nos apañamos como sea para no hacerlo. Lo esquivamos. Nos cerramos a comprenderlo y mucho más a resolverlo. Puede que nos deje en una mala posición no afrontarlo, pero es evidente que por alguna razón nos compensa. Es la incomodidad cómoda. ¿Cuándo resulta efectivo? Cuando hay un problema que es trivial, de importancia pasajera, o cuando otros temas son más importantes y urgentes. Cuando percibes que no hay manera de satisfacer tus deseos, por ejemplo, cuando tienes poco poder o estás frustrado por algo que será muy difícil de cambiar, como políticas nacionales, la estructura de personalidad de otra persona, etc. Cuando el peligro potencial de enfrentar un conflicto sobrepasan los beneficios de su posible resolución. También para permitir que se enfríen los ánimos y así reducir las tensiones a un nivel productivo, de manera que podamos recobrar la perspectiva y la compostura. También cuando la búsqueda de información adicional supera las ventajas de una decisión inmediata. O cuando hay otros que pueden resolver el conflicto más eficientemente. Y también cuando el problema parece tangencial o sintomático de otro más básico. Algunas preguntas para profundizar. ¿Sufre tu entorno al no obtener un feedback necesario para obtener datos u opiniones sobre los problemas? ¿Parece que a menudo las personas de tu entorno se muestran con excesivo cuidado, precaución o prudencia? A veces, una cantidad excesiva de energía se dedica a la evitación de problemas, lo que es una señal de que estos deben enfrentarse y resolverse. ¿Se toman las decisiones importantes por inercia, por no explicitarlas? ¿Sientes que a menudo hieres los sentimientos de los demás o generas hostilidades? Podría ser necesaria más discreción al confrontar problemas con otros, o mayor tacto para explicitarlos en forma no amenazante,
El tacto es parcialmente el arte de evitar los aspectos potencialmente disruptivos de un problema. ¿Te sientes a menudo acosado o agobiado por muchos problemas? Puedes necesitar dedicar más tiempo a establecer prioridades, decidiendo qué problemas son poco importantes y delegando su resolución a otras personas. Estilo colaborador. Objetivo: llegar a una solución intermedia, pasando por que cada parte ceda un poco para llegar a ese punto medio. El estilo colaborador es asertivo y cooperativo. Al colaborar, la persona intenta trabajar con el otro para encontrar una solución que satisfaga plenamente los objetivos de ambos. Supone analizar el asunto para identificar los intereses de las dos personas y encontrar una alternativa que satisfaga a ambos. La colaboración entre dos personas puede tomar la forma de explorar un desacuerdo para conocer el punto de vista de ambas, de manera que puedan resolver una situación que de otro modo los haría competir por un recurso. El estilo colaborador también podría tratar de encontrar una solución creativa a un problema interpersonal. ¿Cuándo resulta efectivo? Para encontrar una solución integrativa cuando los temas son de tal importancia que no se puede llegar a un compromiso. O cuando tu objetivo es aprender, primero debes contrastar tus propias hipótesis para poder comprender los puntos de vista ajenos. O cuando se necesita integrar distintas posiciones de personas que ven un problema desde perspectivas diferentes. También para aumentar el compromiso mediante la incorporación de las opiniones de otros en una decisión consensual. Y para suavizar resentimientos que entorpezcan alguna relación interpersonal. Algunas preguntas para profundizar. ¿Pierdes tiempo en discusiones exhaustivas sobre temas que no parecen merecerlas? La colaboración requiere tiempo y energía. Los problemas triviales no requieren soluciones óptimas, así como tampoco todas las diferencias personales necesitan ser aclaradas. La sobreutilización de la colaboración y la toma de decisiones en forma consensual a veces representan un deseo de minimizar el riesgo mediante la difusión de la responsabilidad o la postergación de la acción. ¿Fracasa tu comportamiento colaborador cuando quieres promover respuestas cooperativas de parte de otros? La naturaleza exploratoria de algunas personas colaboradoras pueden no facilitar la invitación a la colaboración de otros. En otras ocasiones, el entorno puede aprovechar la confianza y la apertura de la colaboración para esconder la presencia de defensividad, impaciencia, competitividad o conflicto de intereses. ¿Te es difícil ver las diferencias como oportunidades de ganancia conjunta o como oportunidades para aprender o resolver problemas? Muchas veces existen aspectos poco productivos dentro del conflicto y el pesimismo que les acompaña puede impedirte ver posibilidades de colaboración y, por lo tanto, privarte de las ganancias y satisfacciones mutuas que acompañan a la colaboración exitosa. ¿Tus subordinados no se comprometen con tus decisiones? Tal vez las opiniones de ellos no están siendo incorporadas en dichas decisiones. Estilo comprometido. Objetivo: dar con una solución que satisfaga a todas las partes implicadas, sin tener que llegar al punto medio, sino simplemente encajar. El estilo comprometido está en una zona intermedia entre la asertividad y la cooperación. Cuando hay un compromiso, el objetivo es encontrar una solución oportuna y aceptable que satisfaga parcialmente a ambas partes. Este estilo se encuentra entre el competitivo y el complaciente, otorgando más que compitiendo, pero siendo menos complaciente. Además, el estilo comprometido implica enfrentarse a los conflictos más directamente que si se quieren evitar, pero no se analizan tan profundamente como requiere el estilo colaborador. Este estilo puede significar un intercambio de concesiones o una búsqueda de una rápida solución intermedia. ¿Cuándo resulta efectivo? Cuando las metas son de importancia mediana
y no vale la pena el esfuerzo. O cuando existe un potencial enfrentamiento u oposición al utilizar estilos más asertivos. Cuando dos oponentes con igual poder buscan de forma decidida objetivos mutuamente excluyentes, como por ejemplo en negociaciones laborales entre obreros y gerencia. También para alcanzar acuerdos temporales sobre temas complejos. O para llegar a soluciones desahogadas cuando tenemos la presión del tiempo. Y también como un estilo sustituto cuando la colaboración o la competitividad fracasan. Algunas preguntas para profundizar. ¿Te concentras demasiado en los aspectos prácticos y tácticos del compromiso? En este estilo, puedes perder de vista a veces temas importantes como principios, valores, metas a largo plazo, bienestar de la compañía. ¿Conviertes el énfasis en la negociación y el compromiso en un clima de falsa competencia deportiva? Este clima puede minar la confianza interpersonal y desviar la atención de los méritos o beneficios del tema que se está discutiendo. ¿Te sientes demasiado avergonzado o sensible en situaciones de negociación, perdiendo eficiencia? ¿Te es difícil hacer concesiones? Sin esta válvula de seguridad, te puede resultar difícil salir airosamente de discusiones destructivas, conflictos de poder, etc. Muchas gracias. De parte de Utilitas, y nos leemos en la comunidad.